Imaginen por un momento el torneo de fútbol más grande del planeta. Lo normal es pensar en estadios increíbles a nivel del mar, ¿verdad? Canchas perfectas, clima ideal. Pero, ¿qué pasaría si agarramos las reglas de la geografía y las tiramos por la ventana? Imagínense que todas las sedes del torneo se trasladen, no a las costas, sino allá arriba, a plena cordillera de los Andes, en las condiciones más extremas posibles. Ok, vamos a sumergirnos de lleno en esto, porque los datos de este análisis literalmente destruyen todo lo que creemos saber sobre el fútbol de élite. Entonces, la gran pregunta es, si de la noche a la mañana llevamos a las máximas superestrellas mundiales a ciudades como La Paz o Quito, a más de 3.500 metros de altura, ¿quién tendría realmente lo necesario para levantar la copa? Y ojo, que esto no es solo jugar a adivinar, es una exploración fascinante sobre cómo un entorno geográfico tan brutal cambia el deporte por completo y hace pedazos las predicciones de siempre. Sección 1. El Mundial a 3.500 metros. Veamos cómo la geografía altera las reglas del juego. Para entender la magnitud de esto, tenemos que hablar de un número clave, 10.000. A esta altura, la física misma del juego es otra historia. Así que, en lugar de quedarnos en simples opiniones, se usó un poder de procesamiento bestial. Alimentaron a 6 de las inteligencias artificiales más potentes del mundo, incluyendo a ChatGPT, Gemini y Claude, y las pusieron a correr 10.000 simulaciones completas de este torneo extremo para obtener respuestas totalmente imparciales. Y vaya que en esas 10.000 simulaciones, la realidad física fue brutal. A ver, piénsenlo. Primero, la densidad del aire allá arriba se desploma, lo que hace que el balón vuele un 20% más rápido. Cada disparo se convierte literalmente en un proyectil. Segundo, hay una reducción extrema de oxígeno disponible, y la consecuencia directa de esto es que los pulmones arden, y arden el doble. Es un escenario tan despiadado que resulta hasta un poco cómico imaginar a los jugadores mejor pagados del mundo pidiendo un tanque de oxígeno a gritos en pleno partido, sintiendo que simplemente no pueden dar un paso más. Sección 2. El factor de adaptación. Pasemos a entender cómo lo calculó la IA. Para predecir resultados en un infierno como este, la metodología tuvo que descartar lo tradicional. Introdujeron una variable absolutamente crítica, el factor de adaptación al oxígeno. Normalmente, los algoritmos miran el ranking FIFA o el valor de mercado de los equipos, ¿no? Bueno, a más de 3.500 metros, los millones no compran oxígeno. Esta métrica fisiológica se priorizó por encima de cualquier poder financiero para determinar quién lograría sobrevivir en la cancha. Sección 3. La caída de Europa. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es ver cómo todo ese orden mundial del fútbol colapsa por completo. Piensen en los grandes favoritos de siempre, equipos llenos de estrellas como Francia o Inglaterra. Bueno, la simulación los estrella contra un muro de puro agotamiento físico insuperable. Las predicciones mostraron que el rendimiento de estas superpotencias europeas se iba en picada a partir del minuto 60. Sus defensas, incapaces de recuperar el aliento, terminaban cediendo enormes espacios simplemente por fatiga muscular. Sección 4. El dominio de los Andes. Si los gigantes colapsan, alguien tiene que tomar el control. Y la transformación aquí es una completa locura. En condiciones geográficas normales a nivel del mar, a una selección como la de Ecuador se le da más o menos un 2.33% de probabilidad de llevarse el torneo. Muy bajito, pero en la altura se vuelven una pesadilla. Gracias a esa memoria fisiológica de jugar como locales en Quito, logran mantener un ritmo de presión alta que, literalmente, asfixia a las selecciones europeas. Dominan el campo a su antojo mientras sus rivales luchan desesperadamente por respirar. Y el éxito inesperado de Bolivia es igual de fascinante. ¿Recuerdan que hablamos de cómo la física de la altitud hace que el balón viaje mucho más rápido? Pues la IA detectó que Bolivia aprovecha esto a la perfección, gracias a su gran especialidad histórica, los remates de larga distancia. Esta combinación letal de pura física y estilo táctico súper especializado los catapulta de manera sorpresiva hasta los cuartos de final en la simulación. Sección 5. La estrategia de supervivencia. Veamos cómo tuvieron que adaptarse los demás. Para los pocos equipos de élite no andinos que lograban avanzar, el cambio de táctica fue drástico. Equipos como la Argentina de Lionel Messi descubrieron que su típica estrategia de posesión larga para desgastar al rival era totalmente insostenible.
Utilizando enormes bases de datos de las eliminatorias sudamericanas, la simulación determinó que la única táctica viable allá arriba eran los contraataques cortos y explosivos, golpear muy rápido y conservar cada preciada molécula de oxígeno. Entonces, el punto crucial aquí es este. Las superpotencias que sobrevivieron no lo hicieron por tener más resistencia física, no. Lo lograron ejecutando con extrema rapidez. Tuvieron que usar toda su inmensa jerarquía individual, toda esa genialidad, para definir los partidos en los primeros minutos, básicamente resolver todo el encuentro antes de que el agotamiento extremo les destrozara las piernas. Al final, el mensaje definitivo de estas 10.000 simulaciones es increíblemente claro. El fútbol de pulmones de acero dominó sobre el fútbol de plantillas millonarias. Así de simple. La adaptación fisiológica destrozó al poderío económico. En este torneo simulado daba exactamente igual cuántos cientos de millones valían los jugadores si sus cuerpos simplemente no estaban diseñados para procesar la falta de aire en la montaña. Cuando la geografía borra de un plumazo el prestigio y el oxígeno pasa a valer 1000 veces más que el talento puro, las reglas cambian por completo. Ya vimos que en condiciones tan extremas, los nombres gigantes del pasado no aseguran victorias. Al ver cómo caen de rodillas los favoritos europeos mientras la resistencia andina domina sin problemas, nos queda una gran incógnita para el debate. Si el torneo se jugara mañana mismo en la cima de una montaña, ¿qué nación creen que lograría levantar la copa? La ciencia ya dio su pronóstico, pero el misterio del deporte siempre nos dejará queriendo saber más.